tal, chicos? Muy bien. Marta, no se me puede estar bien después de todo lo que ha pasado. Bueno, pero es que deberíamos olvidarnos del tema, aunque solo sea por un momento. Pero es que todos sabemos que no es lo mismo sin ella. Yo aún no me explico cómo pudo haber pasado lo que ha pasado. Nadie puede, y por eso deberíamos dejar el tema ya. Marta tiene razón. Así solo nos hacemos más daño a nosotros mismos. Pero es curioso, ¿quién desaparece en una organización tan privada y tan pequeña? Ojalá saberlo, pero ya no podemos hacerlo. ¿Quién ha dicho que no podamos hacer nada? La organización vive poca gente. Yo creo que podría haber sido alguien que conozcamos. No tiene por qué. Pero ni siquiera hay una carretera directa para entrar a la organización y necesitas llaves para entrar. ¿Acaso te crees que hay una puerta accesible sin esas llaves? Pero chicos, seguramente se escaparía de su casa por alguna discusión con sus padres. La pillarían bebida o alguna movida de esas. Discutieron, se enfadó y se fue. Eso no puede ser, ella me lo contaba todo, no puede haberse escapado. Creo que Lucía tiene razón y la organización tiene solo 2 entradas y 2 fincas sin garaje. Quien la haya secuestrado, que no estoy seguro del todo, la debe conocer y tener acceso a la organización. Por fin alguien me entiende, menos mal que hay alguien con sentido común. Yo no vería tan descabellado que alguien de su entorno la hubiese secuestrado. Y su entorno, digamos que no es muy amplio. ¿Qué estás insinuando? Yo no pretendo insinuar nada, pero ¿Crees que podría haber sido alguno de nosotros? ¡Madre mía! ¿Estamos locos? ¿Pero qué decís? a ver, es que técnicamente no he dicho eso, pero nunca hay que descartarlo. Si lo pensamos bien, no sería una locura. Pero a ver, nadie de aquí sería capaz de hacer eso, y menos aún una amiga. Además, si no recuerdo mal, todos los de aquí nos fuimos a la misma hora. Ya, a ver, Marta, es que yo creo que te equivocas. Ibais todos bebidos y supongo que no os acordaréis de nada. Yo al contrario me acuerdo de cada detalle. Bueno, y entonces, ¿a qué esperas a contarnos lo que viste aquella noche? Bueno, vale, te cuento, Marta. Todo fue bien como otras noches. Bueno, bien no del todo. Pero no todos se fueron a la vez, ¿sabes? Yo, como ya sabréis, nunca veo. A mí no me gustan esas movidas. Me parece tóxico y malísimo para nuestros cuerpos. Y bueno, creo que sois responsables de vuestros actos. Pero bueno, la cosa es que parece que a veces os pegáis tanto que se os olvida que estoy ahí. Y me parece que eso le pasó a Sergio. ¿Pero qué dice este tío? A ver, Javi, esto es muy serio y cualquier cosa que digas se puede malinterpretar, ¿eh? Bueno, yo no malinterpreto nada. Yo solo os voy a decir lo que pude ver. Vale, pues entonces síguenos contando. Esto es una estupidez. A ver, Sergio, deja de hablar. Vale, la cosa es que mientras que Ismael y Marta acompañaban a Lucía, no me acuerdo si a la fuente, a tal o algo así, Sergio se quedó con Marina, ¿vale? Se quedaron solos. Yo me levanté y fue a comprarme un granizado de limón a la horchatería. Y bueno, los dejé solos. Bueno, cuando volví, la verdad es que fue todo muy raro. ¿Qué quieres decir con eso? A ver, ya sabéis que yo no estoy acostumbrado a esas cosas, pero creo que Sergio, creo que fue a besarla, ya movió la cabeza al otro lado. Vamos, que lo rechazó. Digamos que su reacción fue un poco hostil. ¿Qué hizo? Yo no quise asomarme mucho por si les cortaba el rollo, pero Sergio se levantó muy enfadado y insultó muchísimo a Marina. No recuerdo muy bien exactamente lo que dijo, pero fue, fue bastante grave. No sé, se fue hacia su portal murmurando muchos insultos. Madre mía. Marta, aún no he terminado de contarlo. Cuando volvisteis, estaba yo con Marina y ella estaba muy triste. Me dijo que lo había pasado muy mal, que
no os contase nada, no quería pasar vergüenza. También me aclaró el insulto que Sergio le dijo y os aseguro que no es agradable oírlo. No, somos todo oídos. Es que hasta a mí me cuesta decirlo, se me hace raro. Fue algo así como que era una puta y ojalá se muriese. Mirad, esto no iba a ningún sitio, será mejor que los dejemos y que la policía ya lo solucione. Hola chicos. Hola Marta. Una cosa, Lucía me ha dicho que no se va a poder conectar. Dice que no está de humor y bueno, Javi, ¿a qué esperas a contarnos lo que viste? Me parece increíble que estéis creyendo a este idiota, que lo conocemos de 2 meses. Y lo creéis porque es retrasado. No sé con tal cabezota me he juntado. A ver ya, pero es que entiéndelo. Después de lo que has dicho, parece que seas tú el que no conocemos. Esto es surrealista. Me da ese asco. Sobre todo tú, retrasado. Basta. No te atrevas a hablarme así, por favor, que yo no aguanto estas cosas. Y menos entre nosotros, que se supone que somos amigos. Oye, va, no discutáis, no pasa nada. Sergio tiene razón. Yo solo soy un retrasado. Adiós, No te vayas. Javi. Que me vaya, Marta. Va, no te vayas. No, tío. Han picado. Vaya cuando inútiles. Oye, ¿cuántas veces te he dicho que no me llames a este teléfono? No, que no me llames, que todo lo tenemos que hablar en persona. Me dices dónde quedamos y cuándo, pero no me llames. Ah, sí. Han picado como si fuesen tontos. Sí, tío, se lo han creído todo. Sí. Buah. He hecho la actuación de mi vida, Sí, se han creído que me llamo Javi, que tengo 15 años. Sí, el viaje fue bien. Ah, ¿ya se ha despertado? Vale. Sí, manténla ahí. Manténla fresca, distraerla. Sí, en nada estoy. Espérate, 15 minutos. Estás en tu casa, ¿no? ¿En el garaje? Bien. El plan ha salido genial, tío. Recuerda, no me vuelvas a llamar por este móvil. Sí. Vale, nos vemos. It was love.